Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo podcast de Geopolíticas. Soy Asier Blas Mendoza y en esta ocasión volveremos a hablar sobre la evolución de la guerra en Ucrania desde una perspectiva militar. En el anterior capítulo, en la primera parte, explicamos que Rusia no es comparable o equiparable a lo que en su día fue la Unión Soviética, tanto en las dimensiones políticas, militares como económicas. Comparamos los datos para ver el peso que tenía la Unión Soviética a nivel global y el peso que tiene actualmente Rusia. Además, hicimos esa misma comparación también con Estados Unidos y con los países de la OTAN. A continuación, iniciábamos el análisis de las diferentes fases que se han desarrollado en la guerra tras la invasión rusa de Ucrania del 24 de febrero de 2022. Distinguíamos 4 fases. Y en el capítulo anterior analizábamos 3. La primera, que se extiende hasta el 6 de abril. La segunda, de abril a junio, donde Rusia reorienta su acción militar hacia el Donbass. La tercera, desde junio hasta finales de agosto, que está caracterizada por el estancamiento. Y dejábamos la cuarta fase para esta segunda parte que hoy os hemos preparado. En este segundo capítulo, en esta segunda parte, por lo tanto, analizaremos la cuarta y última fase de la guerra, que se inicia a finales de agosto y se extiende hasta la actualidad. Hay un cambio de iniciativa claro a favor de Ucrania, que además empieza a lograr victorias significativas e importantes. En paralelo, ocurre una escalada del conflicto en Ucrania mismo, sobre el terreno, pero también a nivel global. Una vez que analicemos esta cuarta fase, pasaremos a un análisis específico temático sobre el papel de la aviación rusa en la guerra desde el inicio de la invasión. Y para ello, una vez más, al igual que en el primer capítulo, contaremos con José Antonio García, experto en temas militares relacionados con las fuerzas aéreas, Jon García, historiador, experto en temas militares y miembro de Geopolíticas. Ambos, pero muy especialmente José Antonio García, nos ayudarán a entender el papel de la aviación rusa en esta guerra ruso-ucraniana. Pero antes de dar inicio al podcast, dejadme que os recuerde que en el canal de iVoox de Geopolíticas hay un programa específico en euskara sobre geopolítica. Es Georradar Político. Si sois euskaldunes y todavía no os habéis suscrito, ya sabéis, darle a la campanita y suscribiros. Por otra parte, en el programa de Geopolíticas también hemos empezado a publicar los programas del Gallico de San Fernín. Este año creo que el Gallico de San Fernín empieza su 5ª temporada. Hasta ahora ha estado en Eguzki Irratia y a partir de ahora lo encontraréis en nuestro iVoox. Sin más, damos inicio al podcast y vamos a escuchar con atención los análisis de José Antonio García y Jon García. Nos quedaría, Jon, entonces un poquito analizar la cuarta fase de esta guerra hasta ahora, ¿no? Que vendría a ser más o menos desde finales de agosto hasta la actualidad, donde hay un cambio en la iniciativa estratégica a favor de Ucrania y un comienzo de las ofensivas y escaladas del conflicto, porque además también no solamente el conflicto tiene una escalada en el territorio ucraniano, sino que observamos cómo hay un ataque o un sabotaje contra el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2, el ataque contra el puente de Kerch de Crimea, algunos ataques contra intereses rusos fuera de las fronteras de Ucrania y Rusia. Eso es. Si por algo se caracteriza esta última fase del conflicto, la que sería desde agosto-septiembre hasta más o menos la actualidad, hasta octubre-noviembre, finales de 2022, es precisamente por la escalada que ha ido paulatinamente siguiendo el conflicto, ¿no? En ese sentido, pues bueno, como comentábamos, Ucrania ha aprovechado el verano, sobre todo los meses de julio y de agosto, para hacer esos fuegos profundos, para desarticular aquella barrera artillera rusa que más les estaba castigando en el Donbass. Entonces, pues bueno, además de eso, también aprovechan para formar a esas unidades que la movilización total les va generando para precisamente tener un grupo de tareas con los cuales lanzar esas ofensivas. Bien, si vemos las ofensivas,
son cada una en un extremo distinto del frente. Empieza primero la de Gerson, que empieza el 29 de agosto, que está justo en el extremo más occidental del frente y sur, mientras que la de Kharkov, la del noroeste de Kharkov, empezaría aproximadamente el 6 de septiembre, un poco más tarde. ¿Cuál es el motivo de esto? Pues es sencillo, al final se sigue en este sentido el manual que la OTAN, de alguna manera, le sirve como hoja de ruta a Ucrania, que no es otro de tratar de tener a las fuerzas rusas dislocadas. Las fuerzas rusas, si vemos cómo es el frente, como ya comentamos anteriormente, al final es un frente de 1000 kilómetros que va desde Kharkov hasta Gerson, donde más o menos hay zonas que sí que son mucho más estáticas, especialmente la zona del Donbass, pero el resto, pues bueno, son zonas que pueden ser algo más o menos porosas y los ucranianos empiezan a presionar en un extremo del frente, el 29 de agosto en Gerson, para precisamente de alguna manera diversificar todos los esfuerzos logísticos rusos, ¿no? Que tengan que mover esas tropas hacia la otra orilla del Dnieper. Y cuando ya las tienen ahí y han presionado un poco en esa cabeza de puente, los ucranianos de alguna manera lanzan también otra ofensiva que probablemente no esperarían que tuviese tanto éxito, pero por algunas fuentes que comentan, sobre todo en redes sociales y en Internet, que bueno, parece ser que esto también fue favorecido por la inteligencia que da la OTAN y en este caso Estados Unidos y Occidente, en el sentido de, bueno, ver también que las comunicaciones rusas en esa zona no eran tan densas como se pensaba, lo que da a entender que hay muchos menos efectivos en esa zona y se lanzan el 6 de septiembre. Aquí sí que hablaríamos de una ofensiva mucho más en profundidad, de avances de 20-30 kilómetros, que al final es una ruptura seguida de explotación, en todo el eje que va desde el saliente de Izium hasta Kupiansk, y Kupiansk sería el punto culminante de la ofensiva, el cual se alcanza el 16 de septiembre. Hasta ese momento pues caen diferentes localidades como Shevchenkove el 7, Izium el 10, y todo esto tiene incluso su momentum, que en la zona sur de lo que sería el flanco norte de Izium del Donbass, la zona del Liman, acaba cayendo el propio 1 de octubre. Es decir, como vemos, tiene efecto en toda la zona de lo que es el norte del Donbass y precisamente anularía ese intento que Rusia siempre tuvo en los meses centrales de la guerra de haber tratado de envolver a lo que es el grueso del ejército ucraniano que estuvo en lo que se llama la ATO, la Antiterrorskitsy Operacja, que es como los propios ucranianos también denominaron a la ofensiva que lanzaron en 2014 precisamente contra Donetsk y Lugansk, contra su propio pueblo, con artillería, con aviación, y esa guerra que ha estado en Ucrania presente en el este del país durante 8 años. Bien, a la respuesta a esta ofensiva tan fulminante de Ucrania, pues Rusia responde con un bombardeo a la red eléctrica de Ucrania, al de pocos días de la caída de Izium, y es un poco lo que marca también la hoja de ruta de Rusia en el actuar en los subsiguientes meses, ¿no? Con una campaña un poco más, con un uso más intensivo de la aviación y de determinados bombardeos precisamente para degradar esa red eléctrica de Ucrania. La respuesta no solo es en forma de bombardeo, sino que también es en forma de referéndums más anexión de qué, de las zonas que Rusia controla dentro de Ucrania, además de Donetsk y de Lugansk, también de Zaporilla y también de Gerson. Este proceso tiene lugar entre el 23 y el 27 de septiembre, siendo el 27 de septiembre pues, el punto en el que culmina. Además, Rusia responde también de una tercera manera, que es una escalada horizontal, con una movilización parcial que se anuncia el 21 de septiembre y que puede ser esa movilización, además de parcial, completa o total a partir ya de 2023. Precisamente lo que Rusia tiene es una necesidad perenne de efectivos para reforzar todos los huecos que tiene en el frente, como hemos visto en el caso de Kharkov, ¿no? Si antes discerníamos que Ucrania está en movilización total y eso es lo que le permite tener más recursos humanos, refrescar las tropas de la segunda línea, disponer de más unidades que va generando, los rusos, digamos, que llevan hasta este punto de la guerra luchando más o menos con los mismos efectivos, teniendo en cuenta que sí que han hecho varias levas, también han llamado a voluntarios y demás, pero no se materializa realmente la necesidad de dar más densidad al frente hasta que el 21 de septiembre se anuncia la movilización. A ello
Sigue también el sabotaje del Nord Stream 1 y 2, que tiene lugar a partir del 26 de septiembre, a lo que Ucrania también responde atacando el puente de Kerch de Crimea el 8 de octubre. Como vemos, es una sucesión concatenuada al final de hechos donde se va llevando cada vez una escalada. Y Rusia responde al puente de Crimea yendo un paso más de lo que fue con los bombardeos después de Izium y destruye ya parcialmente una parte significativa de la red eléctrica de Ucrania a partir del 10 de octubre. Bien, toda esta fase de la guerra culmina hasta ahora mismo, hasta la retirada rusa de Gerson, en torno al 10-11 de noviembre, que es cuando los ucranianos pasan de alguna manera a ocupar o recapturar la ciudad. Bien, el tema de Gerson es algo que se ha debatido bastante y a diferencia de Kupiansk, que sí que fue una maniobra de ruptura con explotación en Gerson, lo que ha habido es una presión paulatina en la cabeza de puente que Rusia tenía, donde tuvo desplegada gran parte de sus mejores fuerzas y de su ejército profesional. Probablemente por eso a Ucrania le ha costado mucho más, pero bueno, esto tenía también una doble lectura en el sentido de que una menor presión no solo era porque Rusia resistiese más y mejor, sino también porque Ucrania, su intención era clara de desgastar la logística rusa lo máximo posible al oeste del Dnieper. En esos fuegos profundos que veíamos sobre el verano no solo se desarticuló parte del grifo de abastecimiento del fuego de artillería ruso, sino que también se atacó la logística que alimentaba la bolsa o la cabeza de puente rusa en Gerson, en el oeste del Dnieper. Así se bombardeó el puente Antonovsky el 19 y el 26 de junio y también el 23 de agosto, quedando ese puente parcialmente dañado y dependiendo los rusos de su logística en esa zona, especialmente del enclave de Nova Kakhovka, de la presa y del puente que pasa por ahí encima, así como de diversos puentes de pontones y especialmente de ferries a lo largo del Dnieper con el que abastecer a sus unidades. Al final es como con la movilización. Sucede que tú no solo necesitas un tiempo para generar, cohesionar y dar capacidad a esas unidades y que en última instancia estén lo suficientemente cohesionadas para que tengan capacidad ofensiva, sino también hay que abastecerles. Tienes que tener munición, tienes que tener repuestos, recambios, tienes que dar de comer a esos efectivos, tienes que alimentarles, tienes que dar combustible. Entonces, pues bueno, a medida que los rusos trasladaron más fuerzas precisamente para defender el enclave de Gerson, pues se vieron en la necesidad de tener pues un mayor flujo de suministros, cosa que los ucranianos trataron de neutralizar ya desde el verano, ¿no? Probablemente si los rusos hubiesen aguantado más en Gerson, que lo podrían haber hecho, a los ucranianos les hubiese costado mucho una batalla urbana en una ciudad de 282.000 habitantes, que es lo que marca el último censo que tenemos de Gerson, y que digamos que es una ciudad pues un poco más pequeña que Mariupol, y Mariupol llevó aproximadamente 2 meses para su toma completa hasta que Azovstal se rindió. Entonces, pues bueno, ahí veríamos un poco lo que sería un combate urbano que probablemente desgastaría muchísimo al ejército ucraniano y que le costaría mucho y que los rusos se hubiesen agarrado más al terreno. ¿Cuál es el problema? Que pudiendo haber hecho esto los rusos, también ellos hubiesen sufrido mucho desgaste precisamente por la logística. Al final parece que lo que el Estado Mayor General ruso, el alto mando ruso, decidió que a largo plazo o medio largo plazo probablemente sería una posición muy difícil de defender precisamente por ese problema logístico y ese cuello de botella que representan, pues al final esos ferries, la destrucción de las infraestructuras que alimentan esa bolsa, ¿no? Y lo que sí hemos visto desde finales de agosto y septiembre hasta ahora ha sido un uso más intensivo, no solo de la aviación rusa, que también lanzando una campaña estratégica parece sobre la red eléctrica de Ucrania, sino también, sobre todo, un mayor uso de la dronería iraní y de lo que se denominan las municiones loitering o drones kamikaze o municiones, en este caso, suicidas o municiones merodeadoras. Especialmente las versiones Shahid 131 iraní y 136, además de otra serie de drones que vienen a indicar también que Rusia tiene cierta adaptación también al conflicto y a los reveses que
ha ido teniendo sobre el campo de batalla y que no se conforma solo con la anexión y los referéndums que hizo, que en el caso de Gerson pues ya hemos visto el resultado, aunque la retirada ha sido por razones probablemente estratégicas a medio y largo plazo, pero bueno, parece que complementa aquel punto donde probablemente estaba más floja. En este caso, pues con una serie de acuerdos con Irán, con la República Islámica de Irán, donde más fuerte está Irán, que seguramente sea en misiles balísticos y especialmente en dronería. Hay que pensar que estos drones que Irán surte a Rusia y que están utilizando en Ucrania en enjambres o en oleadas, sea también contra vehículos, sea también contra sistemas de defensa antiaérea como los Buk o como los S-300 o similares, que buscan degradar y complementar la campaña de destrucción de la defensa aérea que Rusia no hizo del todo o en profundidad al inicio del conflicto, pues digamos que busca Rusia equilibrar allí donde está un poco más, donde está más floja. Probablemente con algún acuerdo con Irán, a cambio seguramente de los drones, pues tecnología o probablemente hay algún tipo de acuerdo sobre la mesa donde Irán igual tiene más carencias que sea en materia de aviación. Pero como dice, hay que pensar que esos drones iraníes están pensados para superar las defensas de la cúpula de hierro de Israel. Otra cosa es que lo logren o que no lo logren. Eso lógicamente no lo hemos visto, de modo que tampoco es una certeza. Pero hay que pensar que el escenario donde se utilizarían sería ese. Por eso Ucrania se está viendo parcialmente con esos problemas en estas últimas semanas y que les están destruyendo pues esa serie de equipos, ¿no? También los rusos están utilizando otro tipo de dron, que es el Lancet 3, que vendría a ser una munición merodeadora rusa, propiamente rusa, y que parece que lo están utilizando en mayor número del que hasta ahora se ha visto que han utilizado otra serie de drones y de sistemas, y que parece que de momento les está dando un resultado más óptimo. Pues bueno, pues lógicamente hemos visto que Rusia sí que ha tenido muchas carencias a lo largo del conflicto, pero al final es como todas las guerras y todos los escenarios bélicos, ¿no? Todos se van adaptando más o menos, aunque sigan también cometiendo fallos o sigan teniendo carencias, como veíamos en los asaltos frontales a Bakhmut, en la segunda línea de Donbass, que llevan teniendo lugar desde julio, ¿no? A los ucranianos probablemente les sucederá lo mismo, también tienen adaptaciones y van generando sinergias, solo que en el caso ucraniano, como profundizaremos más adelante, es muy decisiva la ayuda que tienen. Es indudable que ellos son los que están ahí sobre el terreno, pero la cobertura, la ayuda, ese paraguas que tienen es muy importante. Bueno, sobre la aviación rusa igual José también nos puede comentar algo. Sí, yo creo que toca un poco, quizás que José nos comente un poco cuál ha sido el papel de la aviación rusa durante toda la guerra, desde el inicio de la invasión, y en esta última fase, ¿no? Que además vimos que en esta última fase parecía como que al menos eran más activos de lo que habían sido hasta ahora, destruyendo infraestructuras estratégicas ucranianas. Sí, realmente el papel de la aviación, aunque ha sido durante todo el tiempo que lleva este conflicto, ha sido bastante estable. Ahora parece que está cobrando más protagonismo, sobre todo a través de la aviación estratégica, aunque es algo que también conviene matizar y sobre todo porque, ya lo he dicho anteriormente, pero no debemos olvidar que la Fuerza Aérea Rusa actual, al final, es hija de un proceso que empieza a finales de los 80, primeros de los 90 del siglo pasado, y que es la descomposición de la URSS. Y si de verdad queremos analizar cuál es el papel real, tenemos que remontarnos y rebobinar hasta ese punto, porque es lo que nos va a dar la medida bastante más exacta de cuál es el papel de la aviación rusa del conflicto y sobre todo por qué es el papel que está desempeñando, sobre todo el no hacer una intervención al estilo occidental, que ya hemos comentado anteriormente que era algo que Rusia no se podía permitir económicamente, y es por lo que ha tirado también un poco del manual soviético de concentrar las acciones en el frente y las acciones puntuales al interior. Acciones que ahora mismo se han visto aumentadas, aunque también hay que decir que la aviación estratégica lleva haciendo uso de sus capacidades desde el primer día. En algunos momentos ha sido más preeminente, sobre todo los primeros días, atacando tanto en el este como en el oeste de Ucrania.
Luego es verdad que ha tenido una temporada un poquito no de sufrir un apagón, pero sí de bajar sus misiones y ahora ha vuelto a aumentarlas, aunque ahí ha sido también una concatenación de hechos los que ha llevado a esta situación y no han sido todos, por decirlo de alguna manera, previstos desde el gobierno ruso. Pero bueno, si queréis ya para entrar un poquito más al papel de la aviación, sí que me voy a remontar pues a algunas de las cosas que sí que toqué un poquito antes, sobre todo por explicar y partiendo de lo que ya dije de la comparación, sorprendente para muchos, como ya he dicho, de lo que es la caída de la Unión Soviética con la Operación Barbarroja, que si la Operación Barbarroja realmente estuvo todo concentrado en el oeste en un primer momento, durante el desmantelamiento de la URSS fue algo a nivel global. Y claro, estamos hablando de una situación en la que unas fuerzas aéreas, las dos ramas, tenían una cantidad ingente de avión, de equipos, de recursos humanos y de un día para otro pasan a no tener ni previsión de llegada de aparatos nuevos, ni previsión de llegada de repuestos, ni de suministros de ningún tipo, ni de combustible. Tenían lo que tenían en sus bases, en la inmensa mayoría de los casos, y aún así seguían teniendo la tarea de defender el país por extensión más grande del planeta. Porque la Federación Rusa, una vez desmantelada la URSS, sigue siendo el país más grande del planeta. Entonces, hay que rebobinar y ponernos en ese punto concreto y sobre todo ver cuál es la respuesta que desde el alto mando se da. Y se puede resumir fundamentalmente en tres ideas principales. Se ralentizan o se congelan o incluso directamente se suprimen la mayoría de los programas de modernización, desarrollo y reequipación de nuevos aparatos y de armamento. Pero lo que sí que se intenta es, aunque los programas estén reducidos a su mínima expresión, es que los equipos de trabajo sigan activos en la medida de lo posible. Se intenta por todos los medios que el capital humano no se pierda. Los trabajos que se puedan ir desarrollando, los poquitos que puedan seguir adelante, aunque finalmente acaban guardados en un cajón, pero que sigan trabajando. Y eso es algo que para ellos era absolutamente fundamental. Primero porque ya habían conseguido en algunas áreas concretas superar a Occidente. Es algo que se puede decir abiertamente, hay pruebas de ello, en temas como los misiles de guía infrarroja de corto alcance de lanzamiento aéreo, los sistemas IRST de búsqueda y seguimiento por infrarrojos, aparte aerodinámicamente, hicieron auténticas genialidades y en tema de motores igual. Entonces, perder todo ese capital, toda digamos, esa capacidad tecnológica para ellos habría sido un auténtico desastre y de ese sí que no habría habido recuperación posible. Un segundo punto, teniendo en cuenta que Rusia, en un primer momento, cuando se desmantela la URSS, pasa a ser prácticamente un estado fallido, es que directamente no se pueden plantear el tomar acciones ofensivas. Por tanto, dentro de las dos ramas de las fuerzas aéreas, las VVS, que serían las encargadas de acompañar al ejército en los avances y digamos lo que es la aviación táctica, pues queda relegada a un papel muy secundario sobre las tareas de la PVO, que sería la Fuerza Aérea encargada de la defensa territorial. Básicamente, incluso aunque dentro de la PVO se le dé una cierta prioridad, el tercer punto sería una reducción drástica del personal y los recursos materiales, además de las horas de vuelo de la flota a todos los niveles, todos los modelos de avión, todos los regimientos sufrieron recorte de horas. La única excepción, aquí se podría decir que al igual que los equipos de trabajo que estaban desarrollando equipos nuevos y modernizaciones, se intentó mantenerlos activos en la medida de lo posible, dentro de las fuerzas aéreas, la excepción dentro de las reducciones que hubo de personal y de horas de vuelo, fueron los que aquí en Occidente llamamos los escuadrones agresores. Porque del mismo modo que se quería mantener la capacidad tecnológica, se quería mantener viva la cadena de conocimientos, tanto a nivel teórico como en la práctica, en la medida de lo posible, y que eso no se perdiera. Aunque sí hay que decir que el relevo generacional, pues en muchos casos se ha perdido. O sea, hubo una serie de años que no llegaban pilotos nuevos, pilotos que ya por edad o por simplemente que perdían sus capacidades no podían seguir volando. Entonces sí que en esos años sí que se puede percibir un cierto salto, aunque ya
en la segunda parte de los años 2000, a partir del 2005, 2006, eso ya se empieza a solucionar. Otro problema que se encuentran con el desmantelamiento de la URSS, pues prácticamente el cese de todos los vuelos de patrulla de la aviación de largo alcance, es decir, los bombarderos estratégicos reducen al mínimo imprescindible sus tareas. Lo mismo pasa con la aviación de transporte, la patrulla marítima, todos los aviones de alerta previa y de tareas de reconocimiento, tanto de señales como electrónico, quedan reducidos a la mínima expresión. Esto supone un problema muy grave, sobre todo porque, por ejemplo, en el tema de los aviones de alerta temprana, les pilla en pleno proceso de crear una flota medianamente extensa y ese proceso queda cortado absolutamente de raíz. Y partiendo ya hacia lo que serían los escalones o los órdenes de prioridad, pues teniendo en cuenta que se prioriza a la PVO, que son las Fuerzas de Defensa Territorial, y ya entrando un poquito más al detalle, se intenta, dentro de la medida de lo posible, pues que dentro de la PVO sean los regimientos equipados con MiG-31 los que tengan un mayor peso. Dentro de todas las reducciones que hubo, pues por ejemplo, con los MiG-31 se intentó mantener operativa entre un 75 y un 80% de la flota, y cuando digo operativa no quiero decir que estén listos para volar, sino que estén en condiciones de en 2-3 días, los que unos estarán listos para volar inmediatamente, otros estarán en mantenimiento, en 2-3 días vuelven a estar en condiciones de volar, pero el resto de la flota o se pierde o directamente aviones nuevos se tienen que canibalizar para suplir la falta del suministro de repuestos. Con el tema de los Sukhoi 27, pues quedan un poquito por debajo y se intenta pues también mantener en torno a un 65-70% de la flota. Y las horas de vuelo, si los Mi-31, por hacer una comparación, se reducen a unas 170 horas, aunque habría que ir año por año para poder sacar los datos más concretos, con los Sukhoi nos vamos a unas 160. ¿Qué pasa con la aviación táctica? Con la aviación de ataque, pues Su-25, Su-24 y los MiG-29, que pertenecían a las VVS. Pues que realmente quedan reducidas sus horas de vuelo, pues en el mejor de los casos unas 50-60 horas de vuelo anuales, que eso y nada es lo mismo. Es una fuerza aérea que existe en el papel, pero que en la práctica queda completamente destruida. No es operativa, no tiene capacidad de hacer absolutamente nada. Y de hecho, a día de hoy, esta priorización de unidades y de aparatos sigue vigente. Hay que decir que sigue vigente porque, de hecho, los regimientos con MiG-29 siguen con el plan de horas de vuelo reducido. En el mejor de los casos están haciendo 70-80 horas anuales. Y eso incluye también, por ejemplo, a los MiG-29, los SMT, que se quedó la aviación rusa, que previamente habían sido vendidos a Argelia, que luego fueron devueltos, porque bueno, hubo ahí un conflicto con bastantes temas oscuros. Y esos, incluso aunque sean aparatos mucho más nuevos, mucho más modernos y más capaces, siguen también con el plan de hora reducido. Es decir, no es algo que quedó en el pasado, sino que sigue ocurriendo actualmente. Obviamente, con la mejoría económica de los años 2000, se empiezan a relanzar las actividades, pero a un ritmo bastante más lento de lo que habría sido deseable para ellos. Una vez ya, digamos, impuesto un cierto orden, aunque también hay que entender como cierto orden el disparate que fue todo ello para mantener eso vivo, y teniendo en cuenta también que la corrupción campó a sus anchas porque se encontró un campo perfectamente abonado, pues llega las sucesivas guerras de Chechenia, llega la guerra con Georgia, y eso lo que viene haciendo es dar un rodaje. O sea, es, por decirlo de alguna manera, no es como empezar de cero, una fuerza aérea que empieza de cero, nueva, pero el palo había sido tan desmesurado que el resultado viene a ser el mismo. Prácticamente tienen que volver a aprender, tienen que volver a rehacer estructuras, modos de funcionamiento. O sea, es algo absoluto. En Occidente es muy difícil de comprender. Yo cuando he hablado con pilotos soviéticos y luego rusos, la verdad es que ellos cuando me lo han estado explicando, la verdad es que se te ponía la carne de gallina porque, claro, mandar a gente sin experiencia, que apenas sabe manejar los aviones y mandarlos a un conflicto, aunque no sean conflictos como los que estamos viendo ahora,
pues la verdad es que era una problemática absolutamente, como ya he dicho, en Occidente no se le puede dar la justa medida. El- Entonces, diríamos que no se ha llegado a solventar nunca el problema surgido con la caída de la Unión Soviética, ¿no? No, no, en absoluto, porque las carencias que genera todo ese desmembramiento de las Fuerzas Armadas en el aspecto aéreo siguen vigentes a día de hoy. O sea, es un proceso que, aunque hayamos visto que la PVO y las VBS se fusionaran, se crearan las VKS, las Fuerzas Aeroespaciales, aunque hayamos visto aparatos similares a los occidentales en el tema de ser multitarea, poder hacer varios roles a la vez, o sea, es una reconstrucción que sigue en proceso, que no es algo que digamos ya esté concluido y que ahora estemos en otra fase. Es un proceso muy prolongado en el tiempo y que no está concluido y que con lo que estamos viendo ahora, más lo que pueda venir más adelante, una vez acabe el conflicto, esperemos que pronto, pues va a generar muchísimas dudas y muchísimas incertidumbres. Y desde luego no sabemos hacia dónde se va a tirar. Ujú. Lo digo porque, claro, a mí me da la impresión, quizás eso, sin ser una persona experta en temas militares y tampoco admito que no es ni siquiera mi hobby, ¿no? Y no tengo mucho interés en temas militares, pero siempre me ha dado la impresión en los últimos años que la imagen que se vendía de Rusia era como que, bueno, evidentemente es un ejército más pequeño que el de la Unión Soviética, tiene menos fortaleza, por tanto, pero que, bueno, que ha reconstruido sus fuerzas armadas, incluyendo también las fuerzas aéreas de una manera bastante eficiente, ¿no? Y quizás detrás, evidentemente, habría mucha propaganda. Pero esa propaganda me da la sensación de que muchas veces también se ha comprado por parte occidental, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba ahí en la guerra de Georgia, ¿no? Y cuando bombardeaban, sobre todo a las noches, las instalaciones militares ahí en Tbilisi, pues siempre lo que estaba ahí, lo que comentábamos ahí con los periodistas y tal, era que, bueno, que parecía que los rusos no fallaban, ¿no? Que esto que habíamos observado en los años, a finales de los 90, sobre todo en la guerra de Yugoslavia con la OTAN, ¿no? Aquello de los daños colaterales y misiles que aparecían en Sofía, ¿no? Y así, en Bulgaria, que no pasaba. Y bueno, se decían, no, es que tienen buenos mapas y tal, ¿no? Pero no sé si al final sería una cuestión de que tenían buenos mapas o que realmente no eran targets demasiado difíciles. A ver, el conflicto de Georgia, dentro de lo que cabe, que para las Fuerzas Aéreas rusas fue un rodaje, sí que es verdad que tuvo un componente bastante similar al occidental. ¿Por qué? Porque aparte de que Rusia conocía bien el terreno y conocía lo que era Georgia y sus capacidades, claro, es una intervención bastante similar a las que ha practicado Occidente, porque Georgia realmente contra Rusia no tenía una red de defensa aérea capaz, no tenía una aviación en condiciones, entonces es un rodaje que a las Fuerzas Armadas rusas le vino dentro de lo que se puede entender como venir bien, porque no fue un reto de gran magnitud, sino que fue una intervención, digamos por decirlo de alguna manera, relativamente sencilla, aunque también tuvieron bajas, todo hay que decirlo, porque al final en un conflicto, ya sea Rusia, Georgia, Rusia, Ucrania ahora, juegan dos, aunque bueno, en el de Rusia y Ucrania juegan bastantes más de dos. Y aunque, como ya he dicho antes, no es un proceso que esté concluido, sin embargo, en Siria sí ha jugado un papel mucho más determinante y efectivo. También hay que decir que es que ha sido una intervención mucho más acotada, la de las Fuerzas Aéreas Rusas. Ha sido concentrada básicamente en dar soporte a sus comandos, no tenían que dar una cobertura a un gran frente y sobre todo apoyar también a las propias tropas sirias. Es que son bastante similares a las intervenciones occidentales y eso también ha dado una sensación como que de mayor poderío, de que la modernización estaba más completa, que había entrado en una nueva fase, pero es algo que hay que matizar bastante y que ahora sobre todo por entrar también ya en lo que es el inicio de la guerra en Ucrania, explicaré. Porque si había una idea extendida en Sí, los días quizás, previos. José,
si me dejas un poquito resumir para los que no somos doctos en la temática. Entonces, yo, según lo que me estás explicando, empiezo a entenderlo un poco mejor, ¿no? Porque de alguna manera Rusia hasta ahora se había enfrentado con su aviación, su rodaje ha sido en conflictos contra potencias que no tenían capacidades de autodefensa, prácticamente, como el caso georgiano, ¿no? Y a pesar de, Exactamente. y a pesar de todo, ahora entiendo por qué los que eran expertos militares decían, pero el desempeño de aéreo ruso no fue tan bueno, porque tuvo algunos fallos, ¿no? Y claro, y esos, aunque fuesen muy poquitos fallos, teniendo en cuenta que el adversario era muy débil, en ese área, pues probablemente tengan más importancia, ¿no? Y luego está el tema que comentabas de Siria también, que ahí se ve que, bueno, ha sido más de acompañamiento a las fuerzas militares sirias, pero claro, enfrente no tienes un ejército, porque no era ni siquiera un ejército, era un conglomerado de estilo guerrillas, grupos terroristas, ¿no? Que no tenían la capacidad de hacer frente a una intervención aérea. Entonces, claro, ahora entiendo yo un poco, ¿no? Que hasta ahora ha dado una imagen Rusia que no estaba testada con un país que podía tener capacidades suficientes para poder repeler ataques aéreos, como es el caso de Ucrania, ¿no? Exactamente. Porque hay que entender una cosa. Occidente, cuando ha intervenido en Libia, cuando ha intervenido en Afganistán, cuando ha intervenido en Irak las dos veces, o en Yugoslavia, lo que se ha encontrado enfrente no es ni parecido a lo que se ha encontrado Rusia en Ucrania, pero absolutamente ni parecido. O sea, son conflictos que juegan en ligas completamente diferentes. Y luego, aparte de lo que son las valoraciones de los conflictos pasados en los que está interviniendo Rusia, a ver, los rusos, como todo hijo de vecino, tiran de propaganda, lo suyo es lo mejor. Aquí en Occidente, por una parte, se ha intentado deshinchar ese globo que ellos querían formar, pero a la vez también ha venido muy bien para justificar aquí incrementos de gasto. Es decir, es por decirlo de alguna manera, la recuperación de que vuelve el oso ruso. O sea, en ese sentido, la propaganda rusa, por una parte, estaba inflada, porque todo el mundo la infla, la propia, y al mismo tiempo también nos ha venido muy bien, o ha venido muy bien a ciertos gobiernos en Occidente, pues para aumentar presupuestos de defensa, hacer mayores desarrollos y también volverse, por qué no decirlo, más agresivos con otros países, digamos, no enemigos, pero sí rivales. Y si queréis, pues nada, empezamos ya a analizar lo que es la guerra de Ucrania. Pues sí, adelante. Bueno, pues si había una idea extendida en los días previos a las hostilidades, era precisamente que, por lo que ya habíamos visto anteriormente y por la concepción que se tenía de la fuerza ucraniana, la superioridad de los rusos, tanto cuantitativa como cualitativa, iba a ser un factor determinante, si finalmente había conflicto, como ha sido el caso, pero en la práctica hemos visto que no ha sido así. Como ya he dicho anteriormente, esto ha dado pie a revivir mucha de la mitología que siempre ha rodeado a la aviación rusa y heredada también de la soviética, y sobre todo a un gran número de análisis que han sido erróneos porque la hemos comparado directamente con las capacidades occidentales y aunque, como ya he dicho antes, se ha asimilado la estructura a una fuerza aérea occidental, los aparatos se han asimilado también, aunque con bastantes matices, a los que tenemos en Occidente, pues sigue siendo un caso bastante específico y entonces el análisis dentro de lo que puede ser analizar una intervención aérea en un conflicto actual, que es algo realmente complejo, pues siempre ha sido bastante difícil de entender en un principio porque no se entendía muy bien qué estaba pasando y sobre todo ahora que aunque ya sabemos cómo es un poco su modo de actuar, pues tampoco lo terminamos de encajar con lo que es, digamos, el modo de actuar occidental. Y eso a la vez, pues, ya lo he dicho antes, todo lo que no sea lo que ya hemos visto en los telediarios, los medios de comunicación, de cómo se hace la guerra en Occidente, a nosotros no nos encaje directamente, es algo que no entendemos y como no entendemos, no nos sirve. Eso no quiere quitar tampoco pues, las críticas que están recibiendo por su desempeño, muchas de ellas justificadas, y que también tenemos que tener en cuenta que, claro, o sea, nada es infalible. O sea, ya he dicho antes que el escenario ucraniano no se lo ha encontrado Occidente nunca, tanto por la capacidad que ya tenía Ucrania, porque
mucha gente piensa que Ucrania era un país satélite de la Unión Soviética, pero no estaba dentro de la Unión Soviética. Ni siquiera era un país del Pacto de Varsovia. Y esto geográficamente también ha tenido un impacto, porque claro, tenemos que tener en cuenta que Ucrania estaba dentro de la Unión Soviética, como ya he dicho, y que en caso de un conflicto con la OTAN, las posiciones, en el caso de un avance del Pacto de Varsovia y de la Unión Soviética, se iban a hacer desde los propios países del Pacto de Varsovia y del flanco sur, lo que es la actual Ucrania. Entonces, hay que tener en cuenta que el número de bases disponibles que hay en Ucrania es mucho mayor al que hay en Rusia cerca de Ucrania, porque esa era una zona, digamos, de colchón. Si a eso le sumamos que Ucrania, al estar dentro de la Unión Soviética, estaba dentro del sistema de defensa aérea de la Unión Soviética, claro, ya nos da un cierto contexto de cuál era la capacidad ucraniana, porque ya he dicho también anteriormente que en Ucrania algunas de las unidades punteras de defensa aérea, tanto de aviación como de sistemas antiaéreos, eran absolutamente punteras dentro de lo que era la URSS. Entonces, si a eso le sumamos luego, que ya entraré un poquito más al detalle, le sumamos toda la capacidad que le ha dado la OTAN, pues el escenario, como ya digo, es mucho más complejo y difícil para las Fuerzas Armadas rusas. Sobre todo porque, aunque no tengo pruebas tangibles, tampoco tengo dudas de que la red de defensa soviética heredada por Ucrania, a ver, del mismo modo que en Rusia todo se vino abajo con el descalabro de la URSS, en Ucrania igual. Pues han seguido caminos paralelos, eh, con algún matiz a la hora de priorizar algún aparato u otro, pero sí que ha habido un gap temporal de aproximadamente una década, pero realmente el proceso de reconstrucción en Ucrania estaba siendo muy similar. Y yo no tengo pruebas de que el sistema de defensa aéreo se haya reconstruido, pero viendo el modo de actuar de Ucrania, sobre todo de los SAM, tampoco tengo dudas de que lo hayan conseguido. Aunque eso ya también lo explicaré más adelante. A ver, si entramos ya en el escenario actual, y por explicar un poco el contexto, transcurridos varios meses, hemos visto que los objetivos rusos están lejos de cumplirse, si es que en algún momento se hubieran podido llegar a cumplir al 100%, pero dentro del aspecto aéreo tampoco se ha producido la debacle o el frenazo muchas veces pronosticado, porque llevamos ya bastante tiempo anunciando una carencia de misiles de largo alcance y de precisión, y de cruceros sobre todo, pero esos misiles siguen volando todos los días. Es verdad que la aviación estratégica en un primer momento tuvo un papel más preponderante, luego ha bajado, llevamos ya un mes aproximadamente, 2 meses, que ha vuelto a ganar peso, pero siempre ha estado ahí. O sea, no eran esos ataques con misiles al estilo de la OTAN o de Estados Unidos, pero todos los días, 2, 3 Tupolev estaban soltando misiles. Claro, es un ritmo muy inferior a lo que hemos visto en Occidente, pero claro, en Occidente esas intervenciones ¿cuánto duraban? Y aquí ¿cuánto llevamos ya de conflicto? También se está diciendo que las elevadas bajas entre los aviones y los helicópteros rusos están suponiendo una incapacitación para realizar las operaciones aéreas, pero realmente se está en proceso de reposición de material perdido, tanto con traslados desde otras unidades como desde fábrica, aunque desde fábrica se esperan retrasos porque obviamente hay que volver a reforzar las cadenas y aumentar los turnos de producción. El número de salidas de combate en la inmensa mayoría de los días ha estado en torno a las 200. Es verdad que ha habido días con menos, incluso se ha llegado a bajar unas 100, pero también se han logrado picos de casi 300 salidas diarias. Llegados a este punto, habría que preguntarse cuántas fuerzas aéreas dentro de la OTAN, independientemente de Estados Unidos, podrían mantener un ritmo de operaciones así y durante un plazo similar al que llevamos de conflicto. Y más teniendo en cuenta, que ya también lo ha dicho John con el tema de las rotaciones y la movilización parcial, dentro de la aviación solo se han realizado las rotaciones entre los regimientos que están dotados con los Su-30SM y con los de la aviación de ataque rusa, es decir, los que están usando los Su-24, Su-25 y los 34, más los helicópteros, los Ka-52. Pero no se ha aumentado su número, y es más, en el caso de los regimientos que están equipados con los Su-35S, que son los que están operando desde Bielorrusia,
las rotaciones se están realizando solo entre los pilotos de los propios regimientos, aunque sí que es verdad que están recibiendo apoyos puntuales de otro regimiento equipado con MiG-31. Si nos pasamos a Crimea, la aviación que está allí presente, dotada con los Su-30, tampoco ha visto incrementado su número, más allá de la reposición, de las pérdidas. Y la aviación de largo alcance, pues la que está dotada con los Tupolev, los Tu-22M3, los Tu-95 y los 160, pues siguen actuando pues prácticamente como desde el inicio desde el conflicto. Si bien es cierto que han tenido oscilaciones, unos días más, otros días menos, pero la presencia sigue siendo la misma y ellos desde luego no han tenido pérdidas ninguna. Y lo que sí que se está haciendo es, en el tema de la aviación estratégica, centrar los esfuerzos principales en Engels, en la base de Engels. Aunque los Tu-22 puedan operar desde otras bases diferentes, han hecho despliegues a Engels y es desde esta base, desde donde se están haciendo los esfuerzos principales por parte de la aviación estratégica. Entrando en una de las críticas recurrentes a la aviación rusa, es el uso muy extendido del armamento no guiado. Pero claro, si ya hemos hablado antes de que Rusia no se podía permitir una intervención al estilo occidental porque no tenía capacidad económica para ello, claro, si tú quieres mantener los costes moderados, y más teniendo en cuenta el estocaje amplísimo que heredó de parte de la Unión Soviética, claro, al final el uso de armamento no guiado es necesario. Si tú quieres mantener el bolsillo, por decirlo de alguna manera, capaz y con una cierta capacidad de improvisación, tienes que estar ahorrando todos los días. Y eso, si hubiera sido una intervención absolutamente desmesurada o al estilo estadounidense o de la OTAN, no habría sido posible. Y también se está criticando, por otra parte, la poca precisión del armamento guiado, que también se suele llamar inteligente, aunque esto es muy matizable. Pero bueno, aquí también se puede recurrir al visionado de infinidad de fotografías y vídeos, donde se ven misiles como los Attack y los Virk, que son los lanzados por los helicópteros, o los KH-59, que son los que se lanzan desde las aeronaves de ala fija, como los Su-24, los Su-34 o los 30, para ver que están acertando sus objetivos sin mayor problema. Puede haber algún error, porque obviamente nada es perfecto, pero vamos, en ese sentido están a la altura del armamento occidental sin ningún tipo de problema. En el caso de los misiles de crucero, hay que explicar un detalle bastante importante. Eh, por la propia doctrina soviética y la doctrina rusa, cuando se hacen ataques con misiles de crucero, no se lanzan cada misil a un objetivo determinado o varios misiles a un objetivo determinado, sino que se lanzan en formación y algunos de ellos tienen también por decirlo de alguna manera, la tarea de actuar de señuelos. Es decir, si van volando a cierta altura y velocidad, 1, 2, 3, los que hayan programado, aumentarán su altura, pueden reducir su velocidad, pueden incluso cambiar el rumbo. ¿Para qué? Para atraer la atención de los sistemas antiaéreos, de la red de defensa aérea ucraniana y que el resto pasen y ataquen sus objetivos. O sea, es algo, a ver, tampoco es algo novedoso, se lleva haciendo décadas. Pero claro, si entramos ya en el terreno de la propaganda y vemos esos misiles que son derribados, algunos que también pueden fallar, porque obviamente la capacidad de guerra electrónica ucraniana más la que luego la ha suministrado la OTAN es absolutamente determinante en este campo. Es decir, cuando hemos visto los ataques con los misiles Tomahawk por parte de Occidente, era un escenario que no es comparable al ucraniano, porque ellos llegaban a la zona objetivo y atacaban y no se encontraban prácticamente oposición. En Ucrania es el caso contrario. Como ya he dicho antes también, Ucrania era un país que desarrolló el GLONASS dentro de la Unión Soviética, estuvo también usándolo, por tanto conocen sus capacidades, conocen absolutamente todo del sistema. Si a esa capacidad de guerra electrónica le añades que el sistema de guiado empleado por los rusos, en la mayoría de los casos, lo conoces y tienes capacidad de meter mano en él, pues hombre, que fallen los misiles de crucero, muchas veces acertarán objetivos que no sean los indicados, pero es algo que es bastante razonable teniendo en cuenta el escenario en el que se están moviendo. Y si entramos, por ejemplo, una cosa que comentó John al principio,
que es la operación de los vuelos a baja, muy baja cota por parte de la aviación rusa. Aquí yo siempre digo que hay que observar con detenimiento, sobre todo muchos de los vídeos que se publican en redes, porque si bien se centran en las acciones de los aparatos, no se ve el marco completo del vídeo, de la fotografía. Y cuando precisamente ampliamos la visión, hay que tener en cuenta que un factor muy importante, precisamente en el inicio del conflicto, ha sido una climatología absolutamente nada favorable. Se han visto constantemente cielos muy nublados, con techos de nubes muy bajos, y eso, independientemente de lo que habrá que explicar luego de la ayuda de la OTAN, te obliga a volar bajo. Porque con una climatología así, cielos tan cubiertos, a ver quién es el piloto que es capaz de identificar correctamente los blancos, y en un escenario que nunca hay que olvidar, que es el ucraniano, en el que ambos contendientes están usando armamento, si no idéntico, sí al menos muy similar. Y entonces hay que ponerse en el caso de, a través de un techo de nubes a gran altura, intentar distinguir un T-64BV ucraniano de un T-80, o no digamos ya un T-62, un T-72 ucraniano de un T-72 ruso. Y todo eso a través de una visión termal, que no es ni mucho menos la visión a través de un teleobjetivo, por ejemplo, de una cámara fotográfica. Aparte de eso, hay que tener en cuenta que el volar a tan baja altura es la única capacidad que tienen los aviones no furtivos para retrasar o evitar la detección temprana por parte del enemigo. ¿Cuál es la parte negativa de todo esto? Que operar a esas alturas tan bajas, aparte del propio riesgo intrínseco que tiene el volar a esa altura, te pone al alcance de los sistemas SAM portátiles, los que se conocen como manpads. Y esos misiles con poco o nulo preaviso son los que están siendo los causantes del mayor número de pérdidas de la aviación rusa. Y aparte hay que tener en cuenta una cosa, porque aquí también se ha dicho que los rusos tenían que haber aprendido de Afganistán cuando ya tuvieron los Stinger. Pero a ver, un Stinger de la guerra de Afganistán no tiene absolutamente nada que ver con un Stinger actual, ni con un Igla-S que ya tenían los ucranianos, ni con los Verba que usan los rusos, que también han usado los ucranianos capturados, ni con otros sistemas como el Starstreak o los Mistral que han suministrado desde Europa. También hay que decir que los sistemas SAM y de artillería antiaérea tradicionales han tenido un bajo impacto relativo en las pérdidas de la aviación rusa, pero que sobre todo ha sido, dentro de lo que serían los SAM de largo alcance, ha sido por decirlo de alguna manera, un efecto sobre todo disuasorio, tanto para los rusos como para los ucranianos. Porque siempre se dice de que un S-300 es un sistema ya antiguo, obsoleto, que se conocen sus frecuencias, que se conoce su modo de actuar y que por tanto tu capacidad de guerra electrónica ya está adecuada a ese sistema para anularlo. A ver, un S-300 es verdad que es un sistema anticuado, es verdad que es un sistema que no es lo más... Las versiones que tenía Ucrania no son las más competentes y más modernas que pueda haber comparado con otros sistemas modernizados o ya los S-400, pero hay que tener en cuenta otro factor también, a mayores. Ucrania a esos sistemas les ha metido mano. Las frecuencias y los modos de trabajar de un S-300 ucraniano pueden tener poco o nada que ver con los de un ruso. Por tanto, el conocimiento ya no es el mismo. Y lo que decía antes de la red de defensa aérea, un S-300, por ejemplo, puede lanzar sus misiles, pero también puede señalar objetivos para un Buk. Y se han visto vídeos en las que los misiles SAM ucranianos que iban hacia la aviación rusa seguían trayectorias muy verticales. Eso quiere decir que se estaba esperando prácticamente hasta el último momento para lanzar el misil, para que el tiempo de preaviso y de capacidad de evasión o de respuesta del avión ruso fuera mínimo o directamente nulo. Claro, si hay que tener la idea de que si tú estás recibiendo una amenaza en tu sistema de alertas que te indica que tienes una amenaza a X kilómetros, pero justo debajo te aparece un misil, hay que saber lidiar con eso. Eso en Occidente, por ejemplo, nunca se ha tenido que lidiar con ello. Y por parte ucraniana también han tenido un efecto disuasorio, sobre todo porque en los primeros días un Su-27 fue derribado sobre Kiev, que al principio se dijo que era ruso, y fue derribado desde territorio bielorruso por un sistema S-400, que posiblemente, por no decir casi seguro, sea el derribo tierra-aire más largo de la historia, porque se habla de unos
140 kilómetros, pero bueno, yo lo dejaría en 100, que ya es una distancia considerable. Lo que por otra parte también nos daría la justa medida de las capacidades de un sistema antiaéreo como el S-400 contra los objetivos contra los que fue diseñado, porque también ha habido muchas críticas al desempeño de la antiaérea rusa, pero claro, es que la estábamos midiendo contra objetivos contra los que no estaba creada como tal. Es decir, los HIMARS pasan impunemente y los S-400 rusos no hacen nada. A ver, es que un S-400 no está diseñado para atacar un HIMARS, un proyectil de un HIMARS. Ahora, si le ponemos enfrente un avión como un Su-27 que contra eso sí está diseñado, pues tenemos el resultado que tenemos. Un derribo desde más de 100 kilómetros sobre la propia capital ucraniana y desde ese mismo instante, pues prácticamente la aviación ucraniana, todo lo que es la zona más oriental, directamente, salvo en el frente, ha dejado de volar. Independientemente también de lo que estás comentando, que es importante, ¿no, José? Como decías, al final, si el, el S-400 está pensado para derribar aviones, pues que derribe y más no va a ser tan sencillo. Eso es evidente. Pero también ahí no crees que puede haber que, porque también está el S-500 tienen, también los rusos, ¿no? S-400, S-300. También puede que ahí exista la voluntad de no enseñar todas sus cartas a la vez, y supongo que estarán utilizando S-300, S-400 y S-500 en diferentes momentos para no enseñar todas las cartas a tu posible enemigo y no pueda conocerte mejor de cara a un futuro conflicto nuevo, lo que fuese. Totalmente. A ver, un sistema como un S-400 ya se tenía, antes del conflicto, ya se tenía cierta constancia en Occidente de sus capacidades, más allá de lo que hayan publicitado los rusos y que luego suministrándose a otros países como India, la información que se pueda conseguir a través de esos terceros, ya se tenía bastante información. Obviamente, los rusos no están haciendo uso de todas sus capacidades, tanto en la aviación de combate como en los sistemas antiaéreos, porque no quieren no ya enseñar todas sus cartas, sino que, porque eso al final es, es información, es decir, si tú sabes cómo opera un sistema, tú generas la contramedida. Si no sabes exactamente cómo funciona ese sistema, porque no conoces todos sus modos de empleo, no puedes generar una contramedida completa. Aparte hay que tener en cuenta un detalle, entrando por ejemplo en el caso de los HIMARS. Un HIMARS cuando está cayendo cae con una velocidad altísima y los misiles guiados tienen una cierta capacidad de maniobra. Si tú le tiras un misil de un S-400, uno de los misiles de largo alcance, ten en cuenta que ya tiene dos proyectiles en el aire. El del HIMARS, que irá con unos 60, 70 u 80 kilos, dependiendo de la versión, de alto explosivo, y el del misil del S-400, que en algunos casos puede llegar a unos 120, 130 kilos de alto explosivo, más toda la metralla, más el propio misil, que internamente su estructura está pensado también para crear metralla cuando estalla. Si tú fallas en la intercepción, tienes dos problemas. Aparte del HIMARS que te está cayendo, el misil ruso que está cayendo también, y que con la propia carga explosiva va a generar más daños que el propio cohete del HIMARS. Esto lo hemos visto también en el caso ucraniano, cuando los ucranianos han escondido las baterías dentro de las ciudades para evitar su detección y destrucción por parte de los rusos. Cuando han lanzado misiles a un avión que volaba a baja cota, el misil ha salido de la lanzadera, ha impactado en algún edificio. Casos de misiles de un S-300 o de un Buk impactando contra edificios ya los hemos visto. O más recientemente el que ha caído en Polonia, que tiene todas las papeletas de ser un S-300 ucraniano. Es decir, interceptar un objeto en el aire no es verlo en una pantalla y apretar una tecla. El propio sistema antiaéreo tiene que reconocer ese objeto como un blanco, y aquí, por ejemplo, los drones, aunque son objetivos mucho más lentos, con una capacidad de maniobra prácticamente nula ante un misil antiaéreo, son objetivos bastante complicados de batir porque muchas veces el propio sistema antiaéreo no los reconoce como un blanco. Aparte de que tarda más en detectarlo, o un Bayraktar perfectamente, un radar de un S-400 a larga distancia, si vuela muy lento y a gran altura, lo puede interpretar perfectamente
como una bandada de pájaros. Ahí ya es cuestión también del operador y de los procesos que se incluyan en el propio sistema, el identificar correctamente esos blancos. Es decir, no es algo que, como yo muchas veces digo, sea como en un videojuego, verlo en una pantalla, apretar una tecla y ya está. O sea, aparte hay que tener en cuenta que también los sistemas antiaéreos muchas veces operan en modo automático. Ya están programados y es como ofrecen su máximo rendimiento y su menor tiempo de reacción. Hay que tener en cuenta que un S-400, desde que detecta un blanco, entra en la zona de enganche, confirma que es un blanco hostil y dispara, pueden pasar en torno a 2 segundos, 3 segundos y medio. Es decir, en ese tiempo ya podemos tener un misil contra el blanco. Pero claro, contra un blanco de los que ellos interpretan como tal. Si es algo que no tenían o que no detectan como un blanco, ahí ya entra en cuenta también el factor humano, qué es lo que se está viendo, que no tengas aviones en el área. O sea, es algo mucho más complejo desde lo que se nos está intentando vender desde Occidente y desde ciertos medios concretos y las redes sociales. Y si entramos ya al tema del ataque a tierra, de la aviación de ataque a tierra, pues hay que decir que los errores de sincronización y coordinación han sido elevados. Desde las VKS siempre se han quejado de una falta de comunicación por parte de las fuerzas terrestres bastante elevada. Y esto ha generado, genera y seguirá generando numerosas y graves tensiones. O sea, yo sé que algunas de esas reuniones en las que se intentaba cargar el muerto, por decirlo así, a la Fuerza Aérea de por qué no han cubierto este movimiento o por qué no han hecho esta acción, la respuesta de las VKS de los mandos es decir, es que no sabíamos que os estabais moviendo, no nos habéis avisado. Y eso ha obligado muchas veces a que las unidades que están en el aire tengan que improvisar, desviarse de las misiones previamente asignadas. Y de hecho, uno de los mejores ejemplos de esto es el derribo del único Su-35 que ha sido perdido por las VKS en combate contra las fuerzas ucranianas. Por explicarlo, había una operación en curso de las fuerzas terrestres, todos los Su-25 se habían derivado a otras misiones que ya estaban preparadas y son emboscados por los ucranianos. ¿Cuál fue la respuesta por parte de los mandos rusos? Pues una pareja de Su-35 que estaban de patrulla aérea, estando ya a punto de declarar el bingo, que el bingo en la terminología que se usa en la aeronáutica es el punto en el que ya tienes que volver a base porque tienes el combustible justo para regresar. Se les manda que den una pasada de reconocimiento a ver qué está pasando. El líder de la pareja ordena a su punto que vuelva a base porque está sin combustible. Y el líder se queda dando apoyo aéreo a las tropas de tierra con su cañón. Es decir, tenemos un avión originalmente de superioridad aérea que luego ha sido multitarea y acaba dando apoyo aéreo con el cañón, es decir, a ras de suelo y muy cerca, para poder ayudar a las tropas que tiene en tierra. Claro, este avión es derribado por un misil, un Manpad. Lo que no se dice por parte ucraniana es que fue el sexto Manpad el que lo derribó. O sea, le tiraron 6 misiles hasta que finalmente el avión fue derribado. Pero claro, yo la pregunta que me hago es, ¿qué pinta un Su-35 dando apoyo aéreo al suelo con el cañón? Claro, aquí los fallos de coordinación son graves y hay que tenerlos en cuenta para el futuro porque esto obviamente son situaciones que no se pueden repetir si tú quieres tener una capacidad de combate mínimamente competente. También hay que decir que el piloto se eyectó, el avión se estrelló, que cayó prácticamente de plano, el piloto tuvo tiempo de eyectarse, fue capturado en varios intentos de intercambio, se le ha reclamado por parte rusa, los ucranianos han negado en redondo, vamos, al principio se han negado, ahora directamente ya dicen que no saben de quién se habla, por lo que las sospechas de que haya sido ejecutado o al menos encarcelado son bastante altas. También hay que tener en cuenta que ante una acción así, de jugarte el pellejo con ese avión dando apoyo a tierra, pues claro, el elemento propagandístico para los rusos de tener un héroe, pues los ucranianos no se lo quieren dar. Y como ya dije anteriormente, también hay que tener en cuenta dentro de la aviación rusa que la modernización, todo este proceso que había comentado anteriormente, se había centrado mucho en lo visible. Es decir, en los aviones, que al final es lo que vende, tanto de cara al público
como si tú quieres, dentro del componente nacionalista del gobierno ruso, recomponer ese orgullo. Pero luego es una modernización que no ha llegado tanto a los pequeños detalles. Y se ha visto en bastantes grupos, tanto de civiles como de veteranos y exmilitares, realizar muchas campañas de donaciones de material, pues, de botas, de protectores, de radios personales. Y esto a su vez, al ser algo que no estaba en el propio proceso de reequipamiento de las fuerzas aéreas, y al tener que hacerlo de esta manera, precisamente dentro de un conflicto, ya de por sí las tensiones que había con el Ministerio de Defensa las ha aumentado a mayores. Y bueno, si entramos ya en el combate aéreo como tal, entre las propias aviaciones, independientemente de lo que se diga por los medios occidentales o Ucrania, aquí no hay absolutamente color. Ucrania a día de hoy solo ha podido derribar drones y posiblemente algún helicóptero durante los primeros días, pero la superioridad rusa en este aspecto sí que está siendo clara. Si hay un coco en los cielos de Ucrania, entendiendo por coco el, el enemigo a batir número uno, ese es el Su-35. Todo avión que ha intentado plantarle batalla o que se ha encontrado con él ha sido interceptado y derribado. Y de hecho una buena muestra de ello fue el combate que se desarrolló a principios de marzo sobre Zitomir, donde cuatro Su-27 ucranianos despegaron para intentar emboscar e interceptar una pareja de Su-35, fueron derribados a los pocos minutos de estar en el aire. Las informaciones dicen que aproximadamente a los 4 minutos de despegar fueron derribados. 4 minutos. Para que tengamos en cuenta contra qué se estaban enfrentando. Y de hecho, de esos 4, 3 están adjudicados al mismo piloto. Los Su-30 también están rindiendo como se esperaba. Obviamente no son los Su-35, pero sí están rindiendo en el aspecto antiaéreo como se esperaba. Y incluso hasta los MiG-31 había, a día de hoy, 3 victorias confirmadas, 2 probables. Y de hecho están empleando los misiles de muy largo alcance, los R-37M, que son los que tienen en dotación los regimientos de MiG-31. Llegados a este punto hay que aclarar una cosa. El gobierno ruso en la planificación del conflicto ha tenido mucho cuidado, primero de evitar roces y sobre todo también de evitar gestos que se puedan entender como provocaciones por parte de Occidente. ¿Por qué digo esto? Porque los misiles, los R-37, son misiles de muy largo alcance, como ya he dicho, y están pensados específicamente, aunque luego puedan destruir aviones tácticos, por llamarlos así, están pensados sobre todo para destruir aviones de alerta temprana, aviones de transporte, aviones cisterna, lo que se llama los objetivos de alto valor estratégico. Estos misiles también están en dotación de los regimientos de Su-35. A los 2 regimientos de Su-35 que están operando desde Bielorrusia, hasta hace escasamente 2-3 semanas, se les había negado sistemáticamente emplear estos misiles. Es más, ni se les habían entregado en sus bases de despliegue en Bielorrusia. Y son regimientos que sus mandos estaban desde prácticamente la primera semana pidiendo constantemente que se dotaran con ellos. ¿Por qué? Porque el gobierno ruso no quería, bajo ningún concepto, ver aviones en el aire con esos misiles. Porque esperemos que no ocurra, pero imaginemos que la OTAN ve aviones Su-35 dotados con esos misiles, pensados para atacar objetivos como puede ser un avión de alerta temprana, y la OTAN tiene aviones de alerta temprana pegados a la frontera con Ucrania. Hay que tener en cuenta esto. O sea, el interés del gobierno ruso por mantener a las fuerzas aéreas atadas en corto ha llegado hasta este punto. Claro, a los MiG-31 sí que se los han permitido usar, y de los 2 regimientos que siguen en Bielorrusia de Su-35, solamente hay uno al que le hayan permitido dotarse con ellos. Y me da que es más, por no seguir disminuyendo los estocajes de los misiles R-27 y R-77, que son los que habían estado usando hasta ahora, junto a los R-73 y 74, que no por mandar un mensaje a Occidente. Y cuando ya se han asegurado de que esos misiles van a estar empleados, lo que tienen que estar empleados, y no en mandar mensajes a los aviones occidentales. Aunque hay que decir que, por ejemplo, en Crimea y en el Mar Negro sí ha habido roces con la aviación occidental. Si entramos a la aviación ucraniana, pues desde hace ya bastantes semanas los ucranianos solo hacen incursiones esporádicas y a muy baja altura y a gran velocidad sobre el frente. Están empleando normalmente a los MiG-29 como señuelos.
vuelan junto a lo que suelen ser los más usuales, que son los Su-25, y lo que hacen es tareas de aclarado o de barrido de la aviación enemiga. Entendiendo por barrido no enfrentarse a la aviación, sino vuelan en formación junto a los Su-25, llegados a un punto se elevan, buscan llamar la atención y el Mi-29, que es un avión muy rápido, en ese sentido puede maniobrar y fugarse, atraer la atención de la capa enemiga de los aviones rusos y así dar una ventana temporal de ataque a la aviación de ataque ucraniana. Claro, es una ventana que puede ser cuestión de 2-3 minutos, hacer una pasada y tan pronto como hemos venido corriendo, nos marchamos corriendo igual. Claro, ¿qué ha pasado? Las pérdidas dentro de los Mi-29 están aumentando. Y aunque se están empleando Mi-29 de Azerbaiyán, que estaban en Ucrania para tareas de mantenimiento, para reponer las pérdidas, el ritmo no va a permitir que esto se siga manteniendo mucho en el tiempo, porque al final la aviación ucraniana en los primeros días, una parte de ella fue cazada en tierra, aunque también hay que decir que aquí los ucranianos jugaron muy bien sus cartas. Aviones que no estaban en condiciones de volar, que no eran operativos bajo ningún concepto, fueron maquillados, por llamarlo así, convenientemente y puestos en las bases más orientales para parecer que sí lo eran. Y muchos de los aviones que reclamaban los rusos como destruidos en tierra eran aviones que no estaban operativos. Pues claro, al final, si ahora te están aumentando las pérdidas, lo que tú estás haciendo actualmente no lo vas a poder mantener. Aunque sí que hay que decir que los ucranianos en este sentido están jugando un papel bastante inteligente. Ya vieron que en combate aéreo no pueden enfrentarse a los rusos. El combate de Zitomir es una buena muestra. Ha habido alguno más, pero ya se están encontrando la situación de que no están recibiendo aparatos, sí están recibiendo repuestos, han podido mantener operativos los pocos aviones que les quedaban, han podido, de los que no estaban operativos, poner alguno más en servicio, pero es un ritmo el que no van a poder mantener en el tiempo. Y en este sentido, tanto los drones rusos y ucranianos, pues son los que están haciendo que, vamos, son los que están ganando más peso actualmente. Si entramos dentro de la aviación de alerta previa rusa, aquí hay que aclarar una cosa. Los rusos se han desplegado en el conflicto las dos versiones que tienen actualmente en servicio, el A-50, que es el que heredaron de la Unión Soviética, y la versión modernizada, que es el A-50U. Si bien este último está cumpliendo sus tareas dentro de las limitaciones que tiene el operar a lo largo de la frontera ruso-ucraniana y un poquito más hacia adentro en el frente, el A-50 se ha mostrado ya como un avión obsoleto y que no tiene cabida. O sea, el rendimiento que está dando es absolutamente insuficiente. Y aquí el programa del nuevo avión, del A-100, claro, está viendo su importancia mucho más incrementada. Aunque habrá que ver cuál es el futuro que le espera, tanto a las fuerzas aéreas rusas como a la propia Rusia en sí, a su economía, para ver en qué acaba todo esto. Y bueno, un pequeño detalle también, los Su-57 se han usado en el conflicto. Al principio hubo muchos rumores, se desmentía, no había nada oficial. De hecho, incluso apareció algún vídeo en el que se escuchaba algún avión pasar y el Su-57 es un avión con un sonido bastante característico, pero claro, se escuchaba el ruido, no se veía el avión, entonces era algo muy difuso. Pero bueno, el propio Ministerio de Defensa se ha confirmado que se han usado. Pero vamos, realmente han sido misiones muy escasas, prácticamente de scout, de reconocimiento, ver las capacidades, evaluarlas, seguir en el desarrollo. Realmente las tareas que han hecho los Su-57 en Ucrania han sido una tarea más de evaluación y de saber hasta dónde se puede empezar a jugar con este avión, que no tareas propiamente de combate, por lo que el impacto está siendo, hasta ahora en el conflicto, está siendo nulo. O sea, en ese sentido, lo que digan los medios o las redes se puede desechar porque no es algo que se pueda tener en cuenta. Y ahora habría que entrar ya al meollo importante, que es entender la ayuda exterior y el papel de Estados Unidos y la OTAN. Sin duda alguna, porque parece que es determinante, ¿no?
más que determinante es lo que ha marcado el devenir del conflicto prácticamente desde el primer día. Porque si bien es cierto que hay una disparidad de opiniones, en el que algunos dicen que es una ayuda ingente de gran valor, tanto técnico como económico, independientemente luego de lo que son las capacidades de inteligencia y de alerta temprana, otros dicen que son poco más que migajas. Pero claro, ya hemos hablado antes de cifras, estamos hablando de informes públicos de lo que serían los 7.000 millones de nuestro Ministerio de Defensa con más de 40.000. Y eso sin tener en cuenta el soporte que están dando los aviones de alerta temprana, los satélites. Entonces, entre los que dicen que son migajas y los que dicen que es una ayuda ingente, la realidad se está poniendo claramente con los que están diciendo que la ayuda está siendo absolutamente fundamental. Aunque luego las redes sociales tengan más peso en los segundos. Porque al final, como bien decíamos anteriormente, que como bien explicabas, una cosa también es la ayuda directa que se puede medir en monetaria, ¿no? Desde que se puede medir con el precio que tienen, pero luego está la que es difícilmente medible, ¿no? Como todo lo que es ayuda a través de satélites y de información. Claro, porque hay que tener en cuenta el escenario que se están encontrando los pilotos rusos a la hora de operar en Ucrania. Ellos mismos dicen que es pasar la frontera ucraniana, entrar en lo que es la zona del frente, poco más o menos a unos 100 kilómetros, y ya estar recibiendo constantemente avisos de que están siendo iluminados por radares enemigos. Claro, hay que tener en cuenta que cuando un avión de alerta temprana está en el aire, busca a su alrededor en un arco de 360 grados. Eso tiene un gran alcance, pero por ponerlo en el contexto ucraniano, es algo limitado. No llegaría a cubrir esa zona. Sin embargo, si tú tienes toda tu red de satélites cubriendo las bases rusas, bases conocidas, estás viendo los aviones despegar, sabes lo que llevan, tú puedes avisar a tus aviones de alerta temprana y radares de largo alcance, entonces ya no están buscando en un arco o en un radio de 360 grados, ya están buscando en una zona concreta. Eso te hace ganar mucho mayor alcance exponencialmente. Si ya sabes dónde buscar, Ujú. concentras tus radares, concentras todos tus sistemas. Y si luego esa información se la pasas a los ucranianos pueden mover su aviación, pueden mover sus sistemas antiaéreos, pueden mover sus tropas en tierra. Es decir, que los rusos, a poco de despegar, saben que están siendo vistos, saben por dónde se van a mover y van a llegar a un objetivo que quizá ya no esté. Incluso pueden saber que es un objetivo, una zona de operaciones relativamente limpia de sistemas antiaéreos y cuando llegan a la zona les están tirando antiaéreos por todas partes. Es decir, ¿cómo valoramos esa ayuda? O sea, no tiene coste. Al final podemos hacer una tabla y saber lo que cuesta mantener en vuelo un AWACS, un avión de alerta temprana, un avión de reconocimiento electrónico, drones Global Hawk, que están también operando en el Mar Negro junto a los P-8. Podemos, si nos ponemos a ello, sacar el coste que supone tener ese vuelo. Pero esa ayuda, esa información, es lo que no le podemos poner precio y es la que se está revelando como absolutamente fundamental. Porque al final es como una partida de cartas en las que las cartas de tu mano están marcadas. Porque el enemigo sabe lo que va, sabe hacia dónde vas, lo que vas a atacar y con qué lo vas a atacar. Entonces, ¿cómo confrontas contra eso? Porque al final, estos sistemas de alerta previa es el objetivo a batir número uno en cualquier conflicto. Independientemente de que seas Occidente, de que sea Rusia o en su momento la Unión Soviética, con doctrinas diferentes, lo primero que tienes que destruir en cualquier conflicto que vayas a hacer uso de tu arma aérea es destruir todos los sistemas de alerta temprana del enemigo. Claro, ¿qué pasa? Que en Ucrania esos sistemas son de la OTAN y están operando o en espacio aéreo internacional o en espacio aéreo OTAN. Imaginemos si a un ruso le da por derribar uno de esos aviones, lo que puede acabar pasando. Claro, al final, por eso el gobierno el gobierno ruso evitar ciertos mensajes, como puede ser el dotar a sus aviones de ciertos misiles, que no entren en ciertas zonas. Más allá de eso, por ejemplo, por lo que ha pasado ahora con el tema de los misiles que han caído en Polonia. O sea, al final es un,
es como yo llamo el nadar y intentar a la vez mantener seca la ropa. O sea, es mantenerte en dos aguas constantemente y al final, si tú a tus fuerzas armadas las estás atando en corto y no les estás dejando exponer todo su potencial, los resultados son los que estamos viendo. Ujú. Parece bastante claro. Y luego además también nos ha quedado igual por comentar un poco, lo has apuntado, ¿no? El conflicto que ha podido haber entre las fuerzas aéreas y el gobierno ruso, ¿no? El conflicto viene ya de al poco. A ver, cuando empezó el conflicto, de entrada hay que decir que las fuerzas aéreas rusas, no sé hasta qué punto se puede extrapolar al resto de las fuerzas armadas, este conflicto no estaba bien visto. Yo, por lo que he podido hablar con algunos pilotos y expilotos, había, por decirlo de alguna manera, dentro de las fuerzas aéreas como dos grandes familias que se podrían dividir incluso en tres. Una de ellas no quería este conflicto ni en pintura. Ucrania era algo que ni les iba ni les venía. Y sobre todo porque para ellos eran ucranianos. Es decir, al final eran sus hermanos. Entonces, entrar en guerra contra ellos era algo que no concibían. Luego habría otra parte que se podría dividir entre los que somos militares, tenemos que acatar órdenes, es lo que hay. Y otra parte dentro de estos, que estos sí que tendrían ya desde el primer día ganas de sacar la mano a pasear, precisamente por el tema de que son ucranianos. No desde un aspecto racial o de superioridad, sino porque precisamente si son ucranianos con todo lo que hemos hecho juntos, ¿cómo le están haciendo esto a la población rusa que está allí? Entonces, en ese sentido, no era una fuerza aérea que estuviera en su conjunto unida. Si a eso le sumamos el no poder enfrentarse a todas las amenazas que se están encontrando, más los problemas que había ya pues el tema de los detalles, las radios, los equipamientos más pequeños, de no verse ellos plenamente capaces de realizar esas tareas porque no estaban correctamente dotados en algunos casos, pues las tensiones han ido en aumento. Y son tensiones que yo, por lo que he podido ver, ha habido momentos concretos en los que, bueno, de hecho ha habido grupos en los que participo que se han tenido que clausurar porque se estaban diciendo auténticas barbaridades. O sea, las tensiones con el Ministerio de Defensa ruso son importantes y el problema es que van en aumento. Y esto no es un tema baladí, ¿eh? De cara a futuro. Han cerrado algunos grupos de Telegram. Sí, de hecho, grupos de Telegram, foros de Internet tradicionales, los que conocemos de toda la vida, hay partes, ya desde hace algún tiempo, yo como español tenía vetada la entrada. Si bien es cierto que había un cierto trasiego de información, pero con el conflicto la información se está cortando bastante más, algo que es por otra parte lógico, y sí que es verdad que está habiendo cierto recorte porque, a ver, ellos tampoco no quieren que se vea todo lo que hay, pero al final el malestar que se está generando, al final por muchos grupos que cierres es imposible de contener. Y si encima en esos mismos grupos se tienen que publicitar campañas para dotar de material a personal de las fuerzas aéreas, hostia, es que al final es que yo ahora mismo, si alguien, no me gustaría ser alguien en este mundo, desde luego soy Gu, porque el movimiento que va a tener por debajo va a ser importante. De todas maneras, sí que me gustaría comentar otra cosa más con el tema de la ayuda de la OTAN a Ucrania. A ver, no es una ayuda desinteresada. A la OTAN, la ayuda que le está dando Ucrania, hasta cierto punto le viene muy bien, porque le está permitiendo conocer de primer nivel todos los sistemas rusos que se están usando en las aeronaves y en los sistemas antiaéreos. Están rastreando y clasificando las emisiones. Y eso, por mucho que los rusos se quieran limitar, es una información que vale su peso en oro. Aunque también hay que decir que los rusos en este aspecto están haciendo uso intensivo de los medios de guerra electrónica. En la aviación, por parte de los pods Givini. Los pods Givini son esos tubos que se ven muchas veces en las puntas alares, en los extremos de las alas, o como una especie de cilindros, y son pods de guerra electrónica, de contramedidas. Esos pods tienen la tarea principal de potenciar las contramedidas internas que ya tiene el aparato, si no las tiene, sustituirlas y a la vez recopilar información.
Entonces, es prácticamente imposible no ver un Su-35, un Su-30, incluso los Su-30, verlos operar sin esos pods instalados. Incluso en los Su-34 también se están viendo los A-14, que ya son pods de reconocimiento de señales, llevan también radar. O sea, en ese sentido, incluso helicópteros Mi-8 y Su-24MR de reconocimiento electrónico también están siendo empleados. Es decir, los rusos también están recopilando bastante información de los sistemas de la OTAN. Y luego sí que me gustaría comentar una cosa que en su momento se le dio mucho bombo, que fue la integración de los misiles HARM en las aeronaves ucranianas, los misiles antirradiación. Hay que decir que estos misiles están pensados para destruir las fuentes de emisiones electromagnéticas, como pueden ser los radares, pero que por mucho que se ha vendido, no ha sido un factor decisivo. Es verdad que ha obligado a los rusos a modificar los sistemas de la alerta temprana, tanto terrestres como aéreos y antiaéreos, sobre todo cuando lo han combinado con el uso de los misiles de los HIMARS, pero tampoco ha sido algo decisorio. Y la integración, que muchas veces se nos ha vendido como algo milagroso, realmente, y sin quitar absolutamente ningún mérito a los ucranianos, porque esto tiene bastante miga, sin ser ese proceso milagroso, es un proceso sobre el papel relativamente sencillo. Pero como digo, no es por quitar mérito ninguno a los ucranianos, porque obviamente tiene sus complicaciones. Y para esto hay que irnos unos añitos atrás. Eh, si en la Unión Soviética, cuando se cae, vemos que los rusos, ellos priman la familia del Su-27, los ucranianos priman la del MiG-29, porque no tenían tanto terreno que cubrir, el MiG-29 era un avión más barato de operar, entonces apuestan por este avión. Y han ido haciéndole sucesivas modernizaciones en el tiempo. Dos de ellas fueron las MU-1 y MU-2. Aunque la mayoría de ellas son modernizaciones que, como yo digo, son de chapa y pintura, es decir, reparar el avión estructuralmente, que los motores estén en condiciones, los sistemas ya instalados que funcionen correctamente, muchas de ellas no iban a mayores de eso. Pero sí que es verdad que en la MU-2 ya se empezó a trabajar para compatibilizar estos aviones con sistemas occidentales y a su vez los ucranianos desarrollar armamento propio que también se pudiese emplear en aviones occidentales. Es decir, tener una visión tanto táctica para ellos propia como comercial. ¿Y cómo se consigue esto? Pues trabajando en los buses de datos. La mayoría del armamento occidental trabaja con el bus, el STD, el 1553, es decir, es el bus que conecta el avión con el arma a usar, y sin ese bus no puedes usar el arma. Y los MiG-29, los MU-2, estaban empezando a trabajar ya con este bus. Es decir, ya tenían un trabajo previo desarrollado. Hay que decir que este prototipo se perdió sobre el Donbass antes del conflicto. No sé si fue en el 2015, 2016. Es decir, no es algo de traemos los misiles HARM, los han integrado en cuestión de una semana y a funcionar. No. O sea, esto es un proceso que viene ya de largo. Luego, a través de imágenes exteriores de los MiG-29 con los HARM y a través de también imágenes de la cabina. ¿Cómo se ha hecho esto? Pues básicamente engañando al avión para que interprete que el misil HARM es un R-27. En la posición en la que se montan solo pueden ir los R-27 y lo que se ha hecho es con un soporte que pueda ser compatible con el STD antes comentado, el avión interpreta que es un misil, pero realmente es un HARM. Si luego a través de una tablet o de un sistema de navegación GPS tú le puedes pasar las coordenadas al misil, el misil puede ser disparado. Pero claro, el misil tiene que interpretar las coordenadas que tú le pasas y el avión tiene que permitir la orden de disparo, siendo engañado como que era un misil distinto. Hay que decir que, aunque esto se ha conseguido con los MiG-29, los sistemas de guerra electrónica del MiG-29 siguen sin ser compatibles con los del misil HARM. Entonces, ¿cómo se usan los HARM? En lo que se llama el modo preventivo. Es decir, si tú tienes una fuente de radiación localizada a través de los sistemas de guerra electrónica del avión, se le pasa la información al misil y el misil va hacia ella. Si esta fuente se puede incluso apagarse, pero como el misil le da unas coordenadas GPS, sabe dónde está y le ataca. El problema es si esa fuente se mueve. Pues como esto no se puede hacer así, se pasa al modo preventivo. Es decir, llegamos a un punto concreto de una ruta ya trazada, el avión sube,
suelta el misil y el misil solo va buscando las fuentes de radiación. Claro, esto se puede emplear muy bien si lo combinas con el ataque con los HIMARS. Si un radar intenta detectar los HIMARS entrantes y destruirlos, si tienes un HARM, va a descubrir ese radar y lo va a destruir. Por tanto, aumentas y potencias la capacidad destructiva del HIMARS. Pero realmente no es más que eso. Es decir, usarlo en modo preventivo, sabes dónde hay unas potenciales fuentes enemigas, tú lo lanzas el misil y el misil solo las va buscando. Problema de esto, que si no encuentra fuentes, el misil acaba cayendo al suelo y se pierde. De hecho, esto era algo que se ha vendido como que era algo exclusivamente occidental, esta capacidad de usar estos misiles. Bueno, en la primera semana de guerra en Kiev, los rusos ya usaron misiles KH-31, que sería la equivalencia al HARM estadounidense, y se encontraron en Kiev en el suelo, prácticamente algunos de ellos intactos. Es decir, también se estaban usando en modo preventivo, no solamente contra fuentes de emisión concretas, sino que era un uso que, más allá de lo que se diga en Occidente de los ucranianos, de lo que están haciendo con los HARM, los rusos lo llevan haciendo desde el primer día. O sea, no es algo nuevo ni es algo que se haya inventado hace 2 días. Podemos pasar un poco, John, si estás ahí, a las conclusiones. Sí. Empiezas tú y luego le damos a José la palabra y cerramos un poco el programa, ¿no? Bien, pues un poco a tenor de lo que hemos visto hasta ahora en el conflicto, sobre los medios que se han usado, desde luego, yo creo que se podría concluir seguro que ha habido un uso de drones en mucha mayor escala que anteriores conflictos, de todas las maneras posibles, con uso más intensivo, más extensivo, lo que comentábamos antes de las municiones merodeadoras. Y luego también, sobre todo en las primeras fases de la guerra, sobre el eterno debate que hay siempre entre la lanza y el escudo, y ahora sobre todo los medios blindados, de la protección de los mismos, especialmente de los carros de combate, sea con defensas activas, pasivas, blindajes reactivos, cerámicos, de todo tipo. Pues bueno, al final, con la densidad tan grande de sistemas de anticarro y sistemas antitanque, pues bueno, prácticamente no solo los carros o los blindados que están operando actualmente en el conflicto, sino seguramente otros muchos, también occidentales, chinos, cualesquiera que fuera, vista esta densidad de equipos y de sistemas, pues probablemente acabarían también sucumbiendo a ellos, ¿no? En ese sentido, con las armas que ha entregado Occidente, en este caso, pues desde los Javelin, el Lob, o las que tengan también los propios rusos en sus propias versiones, pues hombre, sean cualesquiera de los carros que tengan los ucranianos, sobre todo los T-64, los T-80, incluso siempre Asen, los 5 T-84 Claude que tienen por ahí, que llegaron a fabricar 10, pero 5 los exportaron, 5 se quedaron con ellos, pues bueno, probablemente sería empresa fácil. Y lo mismo que hemos visto que les ha pasado también a los rusos, ¿no? O sea, los T-62 que han metido ahora, que son bastante más obsoletos, o sea, también los T-72, que es por volumen y por cantidad los que más han perdido, y luego también los T-80 en sus diferentes versiones, e incluso también los más modernos, que son T-90, ¿no? Entonces, prácticamente por muy efectivo que puedan ser esas defensas, pues cuando tienes semejante densidad en el campo de batalla, nada escapa a ello. Entonces, si no es con el primero, le darás con el segundo y si no, así secuencialmente. Sobre Rusia, al menos en el plano terrestre, pues sí que se podría concluir que el desempeño militar ha estado por debajo de lo que se esperaba, con, ya hemos dicho a lo largo del programa, fallos de logística. No han podido implementar, al menos en algunos niveles, pues una guerra electrónica a gran escala como pretendían. En el caso de anular por completo las capacidades de mando, control y sobre todo comunicaciones de Ucrania, que eso ahí me dio mucho el tema de la constelación Starlink, como dijimos también al principio. Luego también en momentos decisivos como los cruces de los ríos, especialmente en Bilohorivka en mayo de este año, pues bueno, ese fracaso pues también impidió que hubiese cualquier tipo de alcanzar de alguna manera Slaviansk o Kramatorsk, ¿no? También decir que la experiencia que tenía Rusia antes de la guerra y la subsiguiente subestimación que ha habido de las fuerzas ucranianas viene en gran parte determinada por la propia experiencia que ellos tenían contra los ucranianos, especialmente en Iloviansk y en Debaltsevo. Bien, en esos dos momentos puntuales en los que el ejército ruso entra al Donbass para combatir a los ucranianos, son victorias que se saldan a favor de Rusia. En Iloviansk
en el verano del año 2014, entre agosto y septiembre de 2014, cuando consiguen conectar las zonas de las repúblicas populares, en este caso de Donetsk y de Lugansk, con Rusia, anulando el sector D dentro del marco de la operación antiterrorista ucraniana y permitir el influjo de suministros y demás hacia las dos repúblicas y de ayuda. En este caso, pues bueno, es una victoria bastante contundente a favor de Rusia. Y luego ya de Debaltsevo, entre enero y febrero del año siguiente, es todavía más abultada. Entonces los rusos, probablemente producto de la experiencia que tenían en la utilización de sus BTG sobre el terreno ucraniano y sobre el ejército ucraniano, y el grado de contundencia de la victoria, que no solo fue en ese plano, sino que Ucrania se tuvo que sentar en ambos casos a negociar los dos tratados, Minsk I y especialmente Minsk II, después de esa debilidad en el campo de batalla. Entonces, pues bueno, en el caso de Debaltseve, pues se sabe que Rusia empleó entre 8 y 10.000 efectivos, que hubo pues por lo menos algo más de media docena de BTGs, que es al final el grupo táctico de batallón, que es una de las unidades que Rusia ha empleado también en el conflicto en Ucrania a mucha mayor escala que utilizó en el Donbass en esos dos momentos puntuales, y a diferencia de los dos anteriores, donde le dio bastante juego y resultado, pues se ha visto que el BTG en general como formación de combate pues ha estado bastante escaso sobre el terreno en 2022. Al final se trata de un batallón extraído de otra unidad que tiene por lo general un alto nivel de preparación y también disponibilidad en un corto periodo de tiempo para el combate. Es un batallón dopado, al cual se le añaden también sistemas de artillería, de lanzacohetes múltiples, también unidades de logística, de ingenieros, de guerra psicológica, y por lo general pues suele tener entre 10 y 15 carros de combate, y suele ser también su núcleo un batallón de infantería mecanizada. Lo que se ha visto durante el conflicto en cuanto también a estos BTGs es que, a pesar de que a priori contaban sobre el papel con entre 9.000 y 1.000 soldados, pues ha habido casos en los que ha habido BTGs que no estaban al completo, que no tenían esa fuerza de 600 o 700, incluso menos efectivos, y que luego ha carecido, pese a ser una unidad de armas combinadas bastante potente a priori, luego ha carecido bastante de infantería per se, solo 200 de esos 1.000 se consideran como tal, para poder de alguna manera también ocupar y extenderse en el terreno, ¿no? Sobre Ucrania, pues decir que ha sacrificado mucho de la defensa territorial en los primeros meses para ganar tiempo, a un coste que, bueno, cuando algún día hay algún tipo de estadística fiable o de fuente de las bajas que ha habido en uno y otro bando, pues probablemente va a ser escalofriante. La respiración asistida en forma de ayuda económica, que ya hemos visto y hemos cuantificado anteriormente, que es muy importante, pero bueno, yo creo que lo más decisivo es también lo que comentaba José en el plano de la aviación, y que es por supuesto aplicable al resto de campos, no solo a la guerra electrónica, como decíamos, con el tema de Starlink y la mejora de comunicaciones, de equipos portátiles, sino especialmente las capacidades que la OTAN y particularmente Estados Unidos aporta a Ucrania en materia de satélites, de reconocimiento, de inteligencia, de drones, lo que le ha llevado desde antes incluso de la guerra, y nos retrotraemos ahora a la primera parte del programa, cuando hablábamos de que Ucrania ya sabía los propios planes rusos, merced a la inteligencia, a las filtraciones y a la porosidad. Pues bueno, a lo largo de lo que ha sido antes, durante y el conflicto, Ucrania ha llegado a tener una conciencia situacional del campo de batalla muy, muy por encima de la que cabría esperar de cualquier contendiente que prácticamente no fuese Estados Unidos, ¿no? Y la clave no es que tú tengas sobre un mapa y que lo sepas todo. No son localizar los blancos, los objetivos y tener mucha información, mucho reconocimiento, fuese de observadores sobre el terreno, de lo que las propias unidades militares recolectan, de lo que se pueda escuchar en frecuencias que no estén encriptadas del ejército ruso, que eso probablemente ha sido también otro de los fallos, al menos a nivel terrestre, en cuanto a comunicaciones y demás, operar en bandas abiertas, no tener las frecuencias encriptadas. Bueno, al final de lo que se trata, cuando tú reúnes toda esa información y esa inteligencia del campo de batalla, la clave no es tenerla, sino que cumpla todo el ciclo completo de inteligencia, y eso Ucrania, merced también a los procedimientos de la OTAN, pues parece que lo ha sabido implementar muy bien en hechos sobre el terreno.
en el sentido de que desde que llega la información se procesa, llega a los decisores y estos a su vez lo transmiten luego a los que son los encargados de batir los blancos sobre el terreno. Si por algo ha destacado Ucrania también a lo largo de todo el conflicto, y lo que hablábamos de los sistemas de drones, es por un uso muy intensivo y muy extensivo de los drones, por ejemplo, para la corrección artillera. Una ausencia, en su caso, de aviación, como muy bien ha explicado José. Los ucranianos lo que utilizan, al igual que los rusos, pues es un parque artillero de origen soviético que ahora ha sido parcialmente sustituido por equipos occidentales, sea por los 777 o luego por el tema de los HIMARS para ya fuegos de precisión. En cualquiera de los casos, sobre todo para los sistemas de artillería remolcada y para los sistemas MLRS que no tengan munición guiada, pues se utiliza muchísimo, y lo hemos visto mucho y se sigue saliendo muchísimos vídeos, de la utilización de drones para la corrección de ese fuego artillero y que sea tan preciso. Entre otras cosas, eso también sirvió para mucho en el cruce del río que mencionaba anteriormente en Bilohorivka en mayo, donde los rusos estuvieron cerca de perder prácticamente un BTG entero, ¿no? Y luego la clave no son las armas o los sistemas per se, como lo que le están dando ahora mismo, lo último que ha recibido Ucrania en los últimos meses, que son sistemas de defensa antiaérea, en este caso los IRIS-T alemanes y los NASAMS norteamericanos, sino la clave no es tenerlos y que los puedas usar en este modo en el que nos están usando, sino la clave es la cadena logística que al final hace que soportes eso y sobre todo lo soportes con una continuidad en el tiempo, ¿no? Si fuese cualquier otro conflicto, estoy pensando, por ejemplo, recuerdo con la fallida ofensiva de Itiria Raqqa en Siria, donde el ejército árabe sirio, con una composición ad hoc de unidades, con distintos carros de combate de fabricación soviética de todas las gamas, sistemas artilleros, Grad, vehículos de todo tipo, trató de avanzar hacia Itiria, si no recuerdo mal, en 2016, desde Itiria hacia Raqqa, y eso lógicamente no salió bien. Y fue una pesadilla logística, pero una pesadilla logística de primer nivel esa variedad de equipos, ¿no? Pensemos ahora que Ucrania tiene entre 30 y 40 equipos nuevos de procedencia occidental en su mayoría, y claro, para todos esos equipos que no les son nuevos ni está familiarizado, pues el soporte, la cadena logística, el tren logístico que aporta Occidente para cada sistema, los recambios, las municiones, las piezas, eso sería imposible si no estuviese coordinado desde el exterior y si no hubiese una ayuda, ¿no? Y eso es algo que es muy importante y que marca la diferencia. Evidentemente Ucrania, al igual que Rusia, pues sigue teniendo armamento mayormente de herencia soviética, ya comentábamos antes, en el caso ucraniano los T-64, sean cualquiera de sus variantes M, BV, los T-80BV, tanto los T-64 como los T-80 y los T-84 que se hacían en la fábrica de Kharkov de Ucrania, y luego los rusos que utilizan la otra rama de la fabricación de carros soviéticos, los T-72, los T-90, también tienen T-80s, como los que le hemos visto, los T-80BV, que han perdido bastantes, en este caso la cuarta división acorazada de tanques Cantemir, especialmente en el frente de Kharkov, confirmado por pérdidas visuales, en este caso de Oryx Blog. En cualquier caso, pues bueno, para una guerra que es netamente terrestre de alta intensidad, pues todos estos sistemas valen, es evidente. A Ucrania le siguen valiendo y por eso seguía pidiendo en el primer momento de la guerra carros. Ahora ha sido equipado con carros T-72 sobre todo, como ya comentamos anteriormente. Entonces, pues bueno, para esa munición, para esa cartuchería soviética, para esa artillería, pues ya digo que se han vaciado los propios stocks que tenía Ucrania de herencia soviética, más los que han sacado de países antiguos del Pacto de Varsovia. Y luego, a su vez, esto tiene otra derivada, y es que esos países del antiguo Pacto de Varsovia, hoy en día miembros de la OTAN, que dan sus armas a Ucrania, luego también, en cierta medida, se comprometen o compran sistemas americanos, sistemas de estándar OTAN, como vemos, por ejemplo, en el caso de Polonia, ¿no? Entonces, pues bueno, todo esto, desde luego, siempre tiene varias lecturas. Ya digo, sobre los carros, pues probablemente si pusiese uno por uno, pues probablemente los rusos son superiores a los que tienen, pero eso no se ha traducido luego en hechos necesariamente en el campo de batalla, toda vez que la aviación no tiene ese papel de neutralización, pero que sí tienen los sistemas anticarro y que no obstante
pese a la densidad que comentábamos y que son al final cualquiera de estos sistemas blanco fácil para los ATGM, pues bueno, si cualquiera que quiera lanzar una ofensiva hoy en día, al final la infantería no puede ir a descubierto. Bueno, José, tus conclusiones. Bueno, pues dentro del aspecto aéreo, que es, digamos, lo que yo cubro, hay que partir de la base de que, por mucho que la nomenclatura haya cambiado, que los aparatos hayan cambiado, la Fuerza Aeroespacial Rusa sigue siendo diferente a las occidentales. Por tanto, no podemos medirla con los mismos baremos. Sobre todo porque Rusia tampoco tiene el mismo bolsillo que Occidente para pagar sus actuaciones. Y esto no se puede entender como una disculpa, sino simplemente es poner las cosas en su justa medida. Porque cuando muchas veces hablamos de conceptos como la supremacía aérea, por la que se ha criticado tanto a Rusia, por no haber conseguido, sobre todo a Ucrania, claro, son cuestiones que hay que poner en su valor porque mm, sí, siempre hablamos de la supremacía aérea que consigue la Occidente sus intervenciones, pero ¿contra quién las ha conseguido? O sea, Ucrania ahora mismo, con todos los medios que tiene a través de la OTAN, es un enemigo con el que se está enfrentando Rusia que Occidente nunca ha conocido. O sea, nosotros nos imaginamos lo que sería ver una intervención occidental contra un enemigo que supiera por dónde le van a atacar, con medios de guerra electrónica para interferir absolutamente todo, y que encima esas capacidades añadidas, esas capacidades que le están dopando de cara a sus capacidades, que no pudieras atacarlas. Es decir, o sea, son escenarios que no son ni siquiera parecidos, es que nos acercan. Por tanto, medirlo con los mismos valores o baremos de las intervenciones occidentales, pues es realmente erróneo. Y aparte, volviendo al tema de la superioridad aérea, se critica a Rusia por no haberla conseguido. A ver, seamos claros, en el 91, con un gap tecnológico mucho mayor al que hay entre Rusia y Ucrania, con una superioridad numérica mucho mayor a la que hay en el conflicto actual, había patrullas de combate, eh, aviones de alerta temprana operando dentro de Irak, prácticamente cubriendo todo el país. Y aún así, aviones iraquíes escapaban a Irán día sí, día también. Que prácticamente Irán consiguió crear una fuerza aérea paralela a través de esas deserciones. Es decir, o sea, cuando hablamos de conceptos como superioridad aérea, o sea, en el papel se ven muy bonitos y muy sencillos, pero que son cosas realmente costosas de conseguir. O sea, pongamos las cosas en su justa medida porque esto no es un videojuego, esto es una guerra real. Entonces, las capacidades de unos y otros hay que ponerlas en su justa medida y sobre todo, y esto yo sí que quiero dejar claro una cosa, o sea, yo cuando hablo de que las guerras en Occidente se han desarrollado contra, o los conflictos se han desarrollado contra enemigos que no eran un rival capaz, o sea, yo no pongo en duda el trabajo de los militares, porque al final un piloto de combate, cuando se sienta en un avión de combate para hacer misiones, se está jugando la vida igualmente. Pero obviamente el escenario ucraniano, por mucho que queramos pensar, no es ni similar al afgano, al libio, o sea, no son escenarios comparables. Y el problema es que al final las VKS, las fuerzas aeroespaciales, se están encontrando en un escenario contra el que no estaban realmente preparadas, contra el que el gobierno las ha atado prácticamente de manos. Y al final el malestar que se está generando en su seno es realmente importante. Y habrá que ver en el futuro cómo se desarrolla esto, cómo se apacigua, porque al final ya ha habido conatos de motín. Es decir, el primer ataque que hubo contra la red eléctrica ucraniana no estaba previsto por el gobierno ruso. O sea, vino desde los mandos de Engels y el principal de momento se ha librado, pero el resto ya están pasando a capítulo. Es decir, ya se ha puesto un cierto orden y les han atado más en corto a las fuerzas aeroespaciales por lo que pasó en su momento. Entonces, claro, actualmente el malestar está presente, sigue en aumento. Habrá que ver cómo se desarrolla en el futuro. Y luego, una vez acabe el conflicto, el futuro que le espera a las fuerzas aéreas rusas ahora mismo es una completa incógnita, porque ya se están dando pasos. Si ya habíamos dicho que en el proceso histórico se habían priorizado algunos programas sobre otros, pues si ese proceso no estaba concluido, ahora hay que sumar que en los programas actuales se está volviendo a realizar esa priorización. Los K-52M, el avión de alerta temprana de la 100, el Su-57, el 75 habrá que verlo, aunque bueno, para el Su-75 habría que encontrar las raíces, habría que buscarlas en Oriente Medio, no solamente en Rusia. Entonces, los cimientos de las fuerzas aeroespaciales futuras, pues teniendo en cuenta los previsibles cambios en el organigrama, las disposiciones económicas y cómo se apacigua la situación actual y cómo se cierra el conflicto, ahora mismo es todo una completa incógnita. Pero
sí que habrá que observarlas con detenimiento porque independientemente del resultado del conflicto, lo que pueda venir después es algo que habrá que analizar con mucha calma. Pues muchas gracias, José Antonio García, por habernos ilustrado tanto hoy. Y quizás para acabar, John García, hoy está entre Garcías la cosa, John García nos va a hacer unas pequeñas recomendaciones, ¿no, John? Sí, para profundizar un poco más en algunas de las cuestiones que hemos comentado, recomendar para el que quiera los antecedentes de Ucrania el episodio 1.7 de Geopolíticas, precisamente de nuestro compañero Pablo González, del que nos seguimos acordando todos los días, que se titula Ucrania y el Maidán después de 6 años. También recomendar la serie que el Gallico de San Fermín hizo sobre el Donbass, que tiene 11 programas. Y hasta los que han grabado este año ya con el conflicto, esos 11 son anteriores a la guerra que actualmente estamos viviendo, a la que tuvo y ha seguido teniendo lugar entre 2014 y 2022. Ya sobre Afganistán, concretamente, recomendar el Casus Belli 77, que se titula Tormenta 333, precisamente para de alguna manera profundizar un poco en esa operación. Y luego también el Istocas 147 sobre Afganistán y geopolítica, donde el profesor Baqués al final desgrana muy en profundidad todos los entresijos de Afganistán, ¿no? Y ya concretamente sobre la batalla de Debaltseve en 2015, recomendar el Casus Belli 108, una entrevista muy interesante entre Yago Rodríguez y Dani Karan, donde desgranan todos los entresijos de esta batalla. Muy bien, es que ricasco, John García. José, ¿algo más querías añadir? Bueno, yo simplemente lo que quería era sumarme pues a lo que se ha dicho sobre Pablo. Es una situación absolutamente incomprensible, injustificable, y mostrar mi apoyo a él, a sus familiares, a sus amigos, porque sinceramente no soy capaz de imaginarme por lo que tienen que estar pasando. O sea, es una situación absolutamente terrible. Y comentar que precisamente el trabajo de Pablo, viendo cómo está siendo el conflicto, sería absolutamente imprescindible. O sea, se le está echando de menos de una forma que no se puede medir. O sea, sinceramente, gente como Pablo, en conflictos como los actuales, más que necesaria, es imprescindible. Y repito, mandar todo mi apoyo tanto a él como a sus familiares y amigos, porque el atropello que está sufriendo, sinceramente, no tiene nombre. Desde luego, todos nos sumamos a ello porque le echamos mucho de menos, como dice José, al fin y al cabo, porque su tarea iba a ser muy importante seguramente en este conflicto, sabiendo ruso, sabiendo tanto de temas militares, podría ayudarnos a entender un poco más lo que estaba pasando. Y luego, independientemente de eso, la vulneración de derechos que está sufriendo, pues es, la verdad, es muy preocupante que dentro de la Unión Europea se hayan llegado a violar hasta 18 artículos de la Carta de Derechos Fundamentales, ¿no? Y es preocupante que nuestros gobiernos, que el gobierno vasco, el gobierno español, especialmente el español, que es el que tiene la potestad en relaciones internacionales, ¿no? Que no presione algo más a Polonia para que se cumplan derechos básicos como que tenga una visita de sus familiares, ¿no? De sus hijos, de su esposa. Pero bueno, esperemos Totalmente, que su situación totalmente. mejore. Muchas gracias, José. Muchas gracias, John. Gracias a Eh, vosotros. Seguimos en Gracias a conflicto vosotros. y si eso en algún mes o algún año repetimos. A ver qué ha pasado desde hoy hasta, quién sabe, en 6 meses o esperemos para entonces haya acabado el conflicto también, por cierto. Pues ojalá, Pues sí, ojalá desde ojalá. luego acabe Bueno, cuanto antes y tengamos también a Pablo con nosotros para poder grabar ese episodio. exacto, bueno, sería una gozada. Bueno, un abrazo. Venga, Igualmente, Agur, muchas gracias. eskerrik asko. Agur, chao, chao, adiós. Y hasta aquí llegó nuestro segundo podcast sobre la evolución de la guerra ruso-ucraniana desde una perspectiva militar.